Para los que no estuvieron, la semana pasada estuvimos estudiando el libro de Jonás. Y vamos a leer en el capítulo 3, en el verso 1. Y cuando todos lo tengan, por favor, digan amén. Así dice la palabra del Señor. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, oh Dios amado, por el privilegio, Señor, que nos das, Señor, de venir a tu casa para poder levantar tu nombre en alto, Señor, para poder alabarte, para poder bendecirte, Señor, como dice tu palabra, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra roca, Señor, nuestra torre fuerte, Señor. Como dice tu palabra, Señor, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo, Señor, y levantado será, Señor. Señor, venimos a ti, Señor, en este momento, Señor, invocando tu nombre, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor amado, para poder entender tu santa palabra, Señor. Ilumínanos, Señor amado, y guíanos a toda verdad, Señor. Te damos la gloria, Señor, la honra, y todo eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le había titulado el mensaje El profeta desobediente, y esa es la segunda parte. La semana pasada empezamos a estudiar este profeta Jonás. Y en los primeros 2 capítulos del profeta Jonás miramos cómo Jonás era un profeta que fue desobediente a la palabra del Señor, que fue desobediente a la escritura. Él fue enviado a predicar la palabra a Nínive, a un pueblo rebelde, a un pueblo corrupto, un pueblo que estaba dado al pecado, que estaba dado a la iniquidad. Y dice la escritura que aprendemos que Jonás trató de huir de la presencia de Dios. Nosotros sabemos que la palabra nos dice que no podemos huir de la presencia del Señor. La escritura dice, si subiera a las nubes del cielo, ahí está tu presencia, Señor. Si bajara a la profundidad de las aguas, aún ahí me guiará tu mano, Señor. Sabemos que no podemos huir de la presencia del Señor. El hombre puede tratar de huir del Señor, pero el Señor lo va a encontrar en donde quiera que Él esté. Lo va a encontrar el Señor. Dice la escritura en el libro de Apocalipsis que los hombres van a desear esconder su rostro del Dios Santo cuando el Señor aparezca en su venida, y van a desear que los montes caigan sobre encima de ellos, porque estará la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Su ira arderá sobre ellos, y la escritura dice que desearán morir y que los montes caigan sobre ellos. No podemos huir de la presencia de Dios. Jonás trató de huir y falló, hermano. Él trató de huir de la presencia del Señor, y dice la escritura que aprendemos que él huyó tomando un barco y se fue con unos marineros a la ciudad de Tarsis, ¿verdad? Y la escritura nos enseña que ahí Dios levantó una gran tempestad, ¿verdad? Por causa de Jonás. Porque Dios es soberano, Dios tiene el control de los tiempos, tiene el control de la naturaleza. Dios es soberano, lo vemos en la palabra de Dios con Cristo, ¿verdad? Cristo tuvo el poder de parar la tempestad cuando los apóstoles estaban temerosos de que la tormenta los iba a destruir. El Señor es soberano y Él tiene control sobre todas las cosas. Y vemos en la escritura, mire lo impresionante de este profeta, de este libro de Jonás, hermano. En la escritura la palabra nos enseña que la palabra es que el Señor es el mismo de hoy, ayer y para siempre. Dios no cambia. Las culturas pueden cambiar, los hombres pueden cambiar, los tiempos pueden cambiar, pero Dios nunca cambia. Dios continúa tratando de salvar al pecador, salvar al hombre que se ha caído, de la gracia y de la misericordia del Señor. Él continúa ofreciéndole la salvación al hombre, mis amados hermanos. Vemos en la escritura, yo veo 3 cosas, 3 ejemplos de personas que vinieron al arrepentimiento, hermanos. El primer grupo de ellos fueron los marineros que estuvieron con Jonás en la barca. ¿Sabía usted? Aprendimos la semana pasada que ellos se arrepintieron de sus pecados.
Ellos oraron a sus dioses cuando la tempestad se levantó y sus dioses no los escucharon, porque sus dioses eran dioses falsos, hechos de madera, de metal, de bronce. Eran dioses falsos que tenían oídos pero no podían escuchar. Tenían boca pero no podían hablar. Tenían ojos pero no podían ver, manos y pies, no podían andar ni hacer nada con sus manos. Y la escritura dice que ellos, cuando vieron que el Dios de Jonás había sido el causante de la gran tormenta, ellos oraron al Dios de Jonás. Le pidieron al Señor, le dijeron al Señor. Ahí vemos una señal de arrepentimiento. Ellos dejaron a sus dioses falsos y prefirieron servir al Señor y dijeron: Señor, que no sea la sangre de este hombre sobre nosotros, Señor. Ellos tiraron a Jonás y cuando tiraron a Jonás, la tempestad cesó. Cesó, y la escritura dice que ellos hicieron votos con el Señor, alabaron al Señor, al Dios creador de los cielos y de la tierra, al Dios de Jonás. Lo adoraron. Se da cuenta cómo Jonás ni siquiera les predicó la palabra, pero habían escuchado del Dios de Jonás, habían visto el poder de Jonás, porque el poder, dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada, dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ellos vieron el poder del Dios de Jonás y decidieron seguir al Señor. Dijeron: Señor, hicieron votos con él. Dijeron: Señor, te vamos a seguir a ti y tú eres nuestro Dios. Ellos se arrepintieron. Jonás no tuvo que predicarles. Con solo haber visto el poder del Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios de los hebreos, de Jonás, creyeron y se arrepintieron, hermanos. El otro personaje que miramos que se arrepiente en este libro es el mismo Jonás. Jonás, hermanos, el profeta de Dios, el profeta que había enviado a Israel a predicar contra ellos porque se habían olvidado del Señor. Y después Dios le da otra tarea de ir a Nínive y predicar contra esa gran ciudad. Y él, de desobediencia, ¿verdad?, odiando a los de Nínive por su maldad, por su crueldad, le dice al Señor: no, Señor, y prefiere mejor morir, y en vez de ir a predicarles a ellos. Pero yo me imagino que Jonás, cuando ya sentía que la muerte le estaba cerca y que su alma iba a ir al infierno, que él entonces clamó al Señor desde el vientre de ese gran pez y le pidió al Señor perdón, y el Señor Dios Todopoderoso lo escuchó. ¿Cuántos saben que el Dios que nosotros adoramos y exaltamos escucha la oración? Él continúa escuchando la oración del pecador. Dice la escritura que si alguno se arrepintiere y se volviere de sus malos caminos y oraren y clamaren al Señor, entonces el Señor oirá de los cielos y perdonará su pecado y sanará su tierra. Dios continúa deseando perdonar al pecador, porque Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Eso nos enseña la escritura. Y el tercer grupo de personas de ejemplo que miramos que se arrepintieron en este libro fueron los hombres de Nínive. Ellos se arrepintieron. La escritura dice que muchos tienen la venida del Señor, ¿verdad?, por tardanza. La promesa del Señor por tardanza, ¿verdad? Pero no es que el Señor se esté tardando, ¿verdad?, sino que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente, hermano. Él te continúa esperando. Si tú has abandonado los caminos del Señor, te has apartado de Él, Él te continúa esperando. Y Él es el Dios de la segunda oportunidad, hermano. Dios da la segunda oportunidad al hombre, porque la palabra de Dios dice que esto es bueno y aceptable en la delante de los ojos de Dios nuestro Salvador, que Él desea que todos los hombres procedan al arrepentimiento, que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice la palabra en 1 de Timoteo 2, 3, 4. Yo veo unas similitudes entre Jesús y Jonás en este libro, hermano. Jonás fue un profeta que venía de la tierra de Galilea, ¿verdad? De la tierra de Galilea venía Jonás, ¿verdad?, cerca de Nazaret. Si usted recuerda, cuando Jesús nació en Belén, ¿verdad?, de Judea. Pero su ministerio, él se crió en Galilea. ¿Se acuerda? En Nazaret. Él se crió ahí en Nazaret.
Por eso es que le llamaban Jesús el Nazareno, porque él se crió ahí, tuvo que huir de Belén, porque Herodes estaba buscando de su vida, el mismo enemigo estaba buscando por su vida para matarlo. Pero el Señor creció en Galilea. Si usted recuerda, los fariseos, ¿verdad? Cuando miraban a Cristo predicar la palabra, miraban los milagros que él hacía, ellos les dijeron, ellos se preguntaron entre sí, dijeron, ¿podrá salir algo de Galilea? Y busquen, que ningún profeta ha salido de Galilea, se ha levantado de Galilea. Pero ellos no habían escudriñado la palabra, ¿verdad? Aún los doctores de la ley, aún los teólogos se pueden equivocar. Aquí miramos que el hombre se equivoca, ¿verdad? Porque se había levantado un profeta, era Jonás. Jonás se había levantado, Jonás era de Galilea, ¿verdad? Y vemos de que ellos no conocían en profundidad la escritura, que él les dijo el Señor, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece obtener la salvación. Ellos no conocían la escritura con claridad. Por eso cuando miraban a Cristo no podían ver, sus ojos estaban cegados, no podían ver que el Mesías, el Hijo de Dios, el que iba a salvarlos de sus pecados había venido. No podían ver con claridad. Pero vemos, hermano, de que Jonás va a Nínive, ¿verdad? Va a Nínive y el pueblo de Nínive, la gente de Nínive, se arrepintió, hermano. Un solo hombre predicó, su mensaje fue corto, no fue largo, y toda la nación se arrepintió. Y si usted no me dejará de mentir, ¿cuántos profetas Dios no le envió a Israel y a Judá y no se arrepintieron? La palabra dice, levantándose temprano el Señor los envió los profetas para que les dieran advertencias de que se volvieran de sus malos caminos y se volvieran al Señor. Pero no quisieron dar oído a la voz del Señor. Muchos de los profetas los mataron, los apedrearon, los metieron en la cárcel por predicar la palabra. Y Jonás solamente llegó a Nínive y era un pueblo pagano que no conocía a Dios. Y se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y no es algo admirable, hermano, de sorprendernos de que Dios a través de este hombre que no era perfecto, aprendemos de que él no era perfecto. Tal vez tú dices, yo quiero servirle al Señor, pero yo no soy perfecto. Pero aquí podemos aprender en la palabra de Dios que Jonás era un hombre lleno de imperfecciones. Un hombre que estaba batallando con su carne, hermano. Que como decía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que hago no lo quiero, no es algo que quiero hacer. Él estaba batallando con su carne, con sus emociones, con sus pensamientos. Pero Dios tenía un plan y un propósito para su vida. Lo levantó para predicarle a este pueblo rebelde y ellos se convirtieron. Dios te puede usar, Dios te quiere levantar, pero tienes que ponerte dispuesto a venir ante Él y decirle, Señor, como Isaías, el profeta Isaías, cuando vio al Señor le dijo, ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al Rey y soy un hombre de labios inmundos que habito entre un pueblo de labios inmundos y mis ojos han visto al Rey, a Jehová. Y dice la Escritura que el Señor limpió su pecado y lo usó. Porque dijo, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y Jonás dijo, heme aquí, envíame a mí. Jonás estuvo dispuesto después que se arrepintió. Yo veo algo, hermano, aquí en el capítulo 3, versículo 1. Les voy a dar 3 cosas, hermano, para que mediten en ellas cuando vayan a la casa. La primera cosa es de que no es, hermano, no eres tú. Y no es lo que tú pienses que es correcto, sino es el mensaje que va a cambiar a las personas. Es el mensaje, hermano. Es el mensaje de la palabra de Dios que va a cambiar a las personas. Mire lo que dice en el versículo 1. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Yo veo algo aquí, hermano, en el verso 1, en el principio dice que vino palabra de Jehová por segunda vez. Yo veo que Dios es un Dios de las segundas oportunidades, hermano. Dios los continúa dando oportunidad tras oportunidad. Le fallamos al Señor, pero dice su palabra que si alguno hubiese pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y limpiarnos
limpiarnos, dice su escritura en primera de Juan 1:9. Dios dice la escritura, venid y pongámonos a cuenta, si vuestros pecados fueron como la grana, vendrán a ser emblanquecidos, como la nieve, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Dios los quiere dar una segunda oportunidad, Dios nos puede volver a levantar. Y dice la escritura que Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás, hermano. Yo digo, yo cuando leo este pasaje, yo digo, ¿cómo es posible de que Dios quería usar a este hombre rebelde y desobediente? No habían otros profetas, no había otro hombre que estaba dispuesto y estaba escuchando que el Señor le dijera, Señor, envíame a mí. Pero hermano, Dios había empezado la obra en Jonás. Y dice la escritura que Él va a perfeccionar su obra hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios que Dios no ha terminado la obra que empezó en tu vida? Dios no la ha terminado, Él la va a perfeccionar. En la Biblia miramos ejemplos de hombres. Mira que Dios les dio una segunda oportunidad. Uno de ellos es Saúl. Si usted recuerda a Saúl, fue un hombre que también fue rebelde al Señor, no fue obediente completamente al Señor. Cuando el profeta Samuel le dijo, espérame, le dijo, para ofrecer un sacrificio al Señor y luego enfrentarás a los filisteos. Saúl se desesperó y no esperó y miró que no venía Samuel. ¿Y qué le ocurrió? Dice la escritura que al séptimo día no llegó Samuel. Y la gente se le estaba yendo, los soldados se le estaban yendo. Él se dejó ir por la vista, por los ojos, hermano. Y este caminar no es por vista, es por fe. Tenemos que tener la fe puesta en el Señor. We have to have our faith placed on the Lord, not on men, because men could leave you today. The day of today they can leave you. Tomorrow they can forsake you, but the Lord shall never forsake you. El hombre te puede dejar, te puede abandonar, pero el Señor nunca te va a abandonar. Él siempre va a estar a tu lado para fortalecerte, para ayudarte. Él es nuestro pronto auxilio. En la tribulación, dice su palabra, en la aflicción Él está con nosotros. Saúl desobedeció al Señor, pero el Señor le dio una segunda oportunidad. Y vemos que también la volvió a regar, cometió el error y le falló al Señor. Otro que miramos que el Señor le dio otra oportunidad fue el rey David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero él le falló al Señor, cometió adulterio, hermano, cometió homicidio y el Señor le dio una segunda oportunidad a David, hermano. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos fallado al Señor y Él nos ha restaurado? Y nos ha perdonado de nuestros pecados. Pedro también, Pedro le falló al Señor, él lo negó al Señor con maldiciones, hermano, que dijo él, maldición, yo no conozco al Señor. Y el Señor lo perdonó, hermano, el mismo Cristo vino y lo restauró. Lo miramos eso en Juan 21, 15 al 19, miramos que el Señor, hermano, es el Señor de la segunda oportunidad. No importa cuán hundido estés en el pecado, hermano, Él puede estrechar su brazo de misericordia y sacarte de ese lugar y ponerte sobre la roca que es Cristo Jesús. Y Jonás recibió la segunda oportunidad, le oyó la palabra del Señor por segunda vez. Pero aprendemos, hermano, a través de la Escritura, que para recibir una segunda oportunidad tenemos que confesar nuestro pecado. Diga conmigo, tengo que confesar mi pecado. Porque muchas veces, ¿verdad?, lo sabemos en nuestra mente, pero no lo confesamos. No confesamos nuestros pecados. En Proverbios 28:13 dice la Escritura que el que encubre su pecado no prosperará. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire, cuando habla de que cuando encubrimos nuestros pecados no prosperará, no está hablando solamente de dinero, hermano. Muchas veces se predica eso, tú no tienes trabajo, no tienes dinero porque estás en pecado, ¿verdad?
se predica mucho eso del dinero, hermano, que Dios los va a herir ahí y mucha gente tiene miedo y dice, tengo que serle fiel al Señor porque si no, no voy a tener nada de dinero. No, hermano, no vas a prosperar en todas las áreas de tu vida. Tu familia puede, si estás en tu pecado, tu familia, ¿verdad?, puede ser afectada. Porque nuestros hijos de nuestra familia también prosperan. Prospera en salud, prospera en que conforme van creciendo, ¿verdad?, son buenos estudiantes en la escuela, ¿verdad?, son buenos muchachos, son obedientes a sus padres, ¿verdad? O puede ser bendecido en diferentes áreas, en la salud, hermano. Cuando encubrimos nuestro pecado, miramos en la Escritura, cuando Cristo sanaba a los enfermos, ¿qué les decía? Vete y no peques más. No vaya a ser que otra enfermedad peor venga sobre ti. Eso no solamente se trata de dinero, se trata también de tu salud, de tu familia. Yo veo en la Escritura, hermano, que hubieron hombres que no confesaron su pecado. Y uno que ayer cuando estaba meditando, que me llamó la atención, ese nombre que casi no he escuchado mensajes de él, es el hombre Acán, hermano. ¿Ustedes se acuerdan de Acán? ¿Cuántos conocen a Acán? Acán era un hombre que estaba en el libro de Josué. Josué, vamos a Josué. Josué capítulo 7. Lo que había ocurrido en el libro de Josué era de que el pueblo de Israel, el Señor ya les había prometido que ellos iban a conquistar la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Jericó, si ustedes recuerdan, cuando llegaron a Jericó, el Señor les dijo, no toquéis lo inmundo. No toquéis lo inmundo. ¿Verdad? En inglés dice, do not touch, and do not take what is accursed, a curse. Lo que es maldito, no lo tomes. ¿Verdad? Y eso puede significar cualquier cosa, ¿verdad?, del mundo. ¿Sabía usted, hermano, que hoy en día es muy triste, pero hoy en día hay cristianos, hermano? Es triste porque la palabra dice que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Tienen en sus casas cosas que son abominables delante del Señor, de los ojos del Señor. ¿Cuántos aquí saben de lo que es un dream catcher? ¿Saben lo que es un dream catcher? ¿Han escuchado eso? Un dream catcher. Yo una vez, hermano, miré a una persona cristiana tener un dream catcher en su carro. Un dream catcher es como un círculo así y tiene como hilos entre medio. Y tiene plumas, lo usan los indígenas. Los indígenas que vivieron aquí en América, ¿verdad? Y eso lo usan para que cuando ellos estén durmiendo, pueda agarrar todos los sueños de todos los espíritus malos, no vengan y los atormenten a la persona. Pero eso es, hermano, eso es una cosa abominable delante de la presencia del Señor. Eso es como se llama, como un ídolo delante del Señor, ¿verdad? Y la Escritura dice que nosotros no tenemos que poner nuestra confianza en cosas, especialmente cosas del mundo, hermano, cosas de idolatría, cosas de santería, hermano, de la que la Escritura le llama sorcery. Y la palabra de Dios dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, ¿verdad? Lo que hizo Acán fue, si vamos a leer en el capítulo 7, verso 10. Dice la Escritura, dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, porque te postras así sobre tu rostro, dice. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, de lo abominable, hermano, de lo que es inmundo, dice esta palabra. Dice, y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus encerres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que de delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruiréis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti
Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Cuando leemos la palabra, hermano, nos damos cuenta que esto es un problema serio delante de Dios. Cuando encubrimos nuestro pecado es un problema serio delante de los ojos de Dios. Especialmente cuando decimos que somos parte del pueblo de Dios, que somos hijos de Dios y hay pecado que está encubierto, eso es un problema muy serio delante de los ojos de Dios. Y aquí vemos de que por causa de un hombre, hermano, de un hombre, su familia entera tuvo que pagar por su pecado. El Señor le reveló a Josué quién había sido y mostró que fue Acán. Vamos a leer en el verso 19, dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Se da cuenta de la palabra encubras el pecado. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos de un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Dice, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello, y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿Se da cuenta usted cómo es de serio el problema del pecado en medio del pueblo de Dios? La palabra dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta. Muchas veces confesamos nuestro pecado. Pasamos al altar y confesamos nuestro pecado, pero al siguiente día volvemos otra vez a practicarlo. Mientras que la Escritura dice que el que confiese su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Misericordia. ¿Se da cuenta cómo está de serio el problema de confesar nuestro pecado y de apartarnos? Jonás lo confesó, hermano, confesó su pecado y se apartó de su pecado, ¿verdad? Un hombre dijo, ¿está matando el pecado o él te estará matando a ti? Y si usted medita en esas palabras, se llamaba John Owen, el hombre que dijo eso. Si usted medita en esas palabras, es cierto, ¿verdad? Porque cada día tenemos que tomar nuestra cruz y morir a nosotros mismos y seguir a Cristo. Morir al pecado, morir al mundo, ¿verdad? Morir a las cosas del mundo y seguir a Cristo, seguir al Señor. Yo veo que Jonás, hermano, él se arrepintió de su pecado y el Señor le llamó por segunda vez. Le dijo, vete a la ciudad de Nínive, levántate y ve a la ciudad de Nínive, y vemos otra vez las palabras, levántate y ve. Lo que el Señor nos dice a nosotros, id y haced discípulos, ¿verdad? La Escritura nos enseña eso en el libro de los Hechos, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El mismo mandato que el Señor nos da. Los apóstoles se levantaron, hermano. Cuando ellos estaban en el aposento alto, ellos no estaban ahí nada más hablando o hablando de cosas del mundo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban unánimes. Yo creo que ellos estaban orando, estaban escudriñando la Escritura, escudriñando para buscar las profecías de Cristo, escudriñar todas las palabras que Cristo les había dicho en los salmos, en los profetas. Ellos estaban unánimes, juntos, orando. Y dice la Escritura que de repente, ¿qué llegó sobre ellos? Un viento. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando tú confiesas tu pecado y te apartas del pecado, entonces el Señor
te llena de su presencia. Eres útil otra vez en las manos del Señor. Jonás no era útil hasta que él no confesó su pecado. ¿Verdad? La escritura nos dice que Dios no le habló cuando estaba en el barco. ¿Verdad? No le habló. Fue hasta que Jonás no confesó su pecado que el Señor le volvió a hablar y le otorgó la comisión. Ve a Nínive. Fue el mensaje, hermano, el mensaje que Jonás trajo, que causó el cambio y el impacto en la vida de Nínive, de este pueblo rebelde y cruel, hermano. Dice, ¿verdad? No fueron palabras positivas, no fueron testimonios, ¿verdad? No fue nada de la vida, ¿verdad? Fue el mensaje que el Señor le dio a Jonás, ¿verdad? ¿Y cuál es el mensaje que Dios nos manda a predicar? ¿Qué fue lo que Cristo predicó? ¿Verdad? En Mateo 4:17 dice, desde entonces Cristo empezó a predicar diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? En Marcos 1:14 y 15 dice, y después de que Juan fue puesto en la cárcel, Jesús vino a Galilea y empezó a predicar el evangelio del reino de los cielos, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos está aquí, ¿verdad? Dijo, arrepentíos y creed en el evangelio. Creer en el evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y creer en el evangelio. Ese fue el mensaje que tenemos que predicar, hermano. Es el mensaje que tenemos que predicar. Arrepentirnos. Arrepentirnos es, ¿verdad?, volvernos, ¿verdad?, de ya no hacer el mal, sino que a seguir al Señor. Arrepentirnos de nuestros malos caminos. Es hacer una U-turn y apartarnos de ese camino que lleva a la destrucción. ¿Verdad? Y vemos que el Señor dice en su palabra que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra a partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y la escritura dice que la palabra del Señor no volverá vacía, sino que cumplirá el plan que Él tiene. Nosotros solamente tenemos que dar la palabra, hermano. Da la palabra va a ser el efecto en la vida de la persona. No importa cuán rebelde, cuán incrédulo sea la persona, no importa cuán duro tenga el corazón, la palabra de Dios hará el efecto en la vida, en el corazón de la persona. Jonás llegó a una ciudad, hermano, a Nínive. En el verso, en Jonás, y volvemos a Jonás otra vez. En el verso 2, miramos que él llegó, en el verso 3, dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Jonás llegó a esta ciudad, hermano. La ciudad de Nínive era la capital de Asiria, la nación asiria. Vemos en la escritura. Nínive, ¿verdad? La palabra Nínive viene de, esta ciudad fue fundada. ¿Ustedes se acuerdan de Nimrod? ¿Quién se acuerda de Nimrod en la escritura? ¿Nadie? El primer valiente de la Biblia, ahí está. El hermano lee Biblia. ¿Verdad? Nimrod fue el primer valiente de la Biblia. Creo que en inglés dice que he was a cunning man, he was a crafty man, you know? Y era un hunter, ¿verdad? Era como era un hombre, un cazador. Pero este hombre era un hombre pagano, hermano. Él fue el hombre que reunió a toda la gente y construyeron la Torre de Babel. Y él fue el primer hombre que trató de crear una sola religión y un solo tipo de gobierno, que es lo que estamos viendo que está ocurriendo hoy en día. ¿Qué está pasando hoy en día? Todas las religiones supuestamente se quieren unir, es formar una sola religión y quieren formar un solo gobierno. Eso no es algo que estuvo ocurriendo, que está pasando solamente ahorita. Eso viene desde el principio, hermano, que el enemigo ha tratado de engañar al hombre y olvidarse del Señor, apartarse del Señor, olvidar sus caminos y unirse con todas las naciones paganas y crear una sola religión. Pero el Señor dice, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. ¿Verdad? Nimrod era un hombre pagano, hermano, era un hombre idólatra, ¿verdad? Y la ciudad había sido nombrada, Nínive había sido nombrada por medio de él, ¿verdad? Y en Nínive adoraban dioses que eran dioses como pescados. ¿Alguna vez ustedes han visto
fotos de los dioses de los filisteos. Yo creo que había una canción muy famosa en el mundo, la Gangnam Style. ¿Han visto la portada de ese CD? Tal vez los jóvenes lo han visto. Y ahí se da cuenta, hermano, que el mundo está plantando eso en la mente. El diablo sigue usando las mismas tácticas, ¿verdad? Tiene en la portada la mitad de un hombre y lo demás es un pescado. Eso era el Dios que los filisteos adoraban, y también se adoraba aquí en Nínive, de un pez, mitad pez y mitad hombre. Era el nombre de este Dios era Dagón. ¿Se acuerdan que el Señor lo venció? Cuando estaba en el templo, la arca de Jehová estaba en el templo y cayó el Dios Dagón, cayó postrado delante de la arca de Jehová. Y el siguiente día los brazos y la cabeza cayó cortada. Porque Dios es mayor, hermano, que los dioses del mundo, hermano. Dios es mayor. Dios es el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Y ahí se adoraban todas estas cosas. Se adoraba también una diosa llamada Nanshes, había Ishtar, ¿verdad? Asur, todos estos dioses se adoraban ahí, había idolatría, hermano. Ofrecían sacrificio de humanos, bebés, hermanos, abortos, los ofrecían a sus dioses. Había prostitución, había adulterio, fornicación. Nada de lo que vemos hoy era nuevo, es nuevo. Todo eso se miraba en esos tiempos en las ciudades de Nínive. Había pecado abundante y eran violentos en gran manera, hermano. La semana pasada hablamos de cuán violentos eran ellos y crueles, ¿verdad? Y Jonás tuvo que ir a esta ciudad, hermano. Y él no fue con unos 2 o 3 hermanos, fue solo. Pero ¿por qué no tuvo miedo Jonás? Porque el poder del Señor iba con él, hermano. El Espíritu Santo iba con él y él no tenía temor. Él sabía que el poder del Espíritu Santo estaba sobre su vida. Como dice la palabra de Dios, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha enviado el Señor a predicar las buenas nuevas de salvación. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos. Jonás no tenía temor porque Dios estaba con él. Se da cuenta, yo me imagino que Jonás estaba pasando por esas calles. Él no se detuvo. Porque era un viaje de 3 días. Si se hubiera parado a predicar en un lugar, no hubiera abarcado toda la ciudad en 3 días. Era una ciudad grande en gran manera. Y solo pasaba predicando unas cuantas palabras, diciendo: en 40 días, de aquí a 40 días, el Señor destruirá a Nínive. No se trata, hermano, de lo que tú piensas que tienes que predicar. Se trata de lo que Dios te ha dicho que prediques. El Evangelio. ¿Y qué dice la Escritura? Vemos que Jonás, cuando terminó de predicarle el mensaje, él se salió de la ciudad. Y Jonás estaba esperando que Nínive fuera destruido. He was waiting for Nineveh to be destroyed. Pero dice la Escritura que cuando ellos escucharon el mensaje, miren, hermano, ellos lo que hicieron. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor al menor. Yo veo aquí, hermano, si usted recuerda en la Biblia, ¿verdad? Dice, Jonás dijo que en 40 días. ¿Se acuerda usted que en 40 días Moisés estuvo en el desierto 40 años? Moisés pasó dos sets de 40 días en el monte Sinaí, escuchando la voz de Dios, siendo cambiado, siendo probado. El número 40, hermano, significa prueba completa. Dios está probando, ¿verdad? Y los espías fueron enviados a Canaán a mirar la tierra por 40 días. Israel estuvo en el desierto 40 años. Goliat desafió a Israel, ¿cuántos días? 40 días estuvo Goliat desafiándolo, probando. Se da cuenta cómo Dios prueba nuestro corazón, está probando el corazón del pueblo, ¿verdad? Saúl, David y Salomón tuvieron reinos de 40 años, ¿verdad? Elías estuvo en el monte Horeb, ¿cuánto tiempo? 40 días estuvo ahí. Jesús estuvo en el desierto, ¿cuánto tiempo? 40 días, siendo tentado por Satanás. Vemos en la Escritura que Dios usa el número 40 para probar lo que hay en nuestro corazón, para probarnos. Y Dios estaba probando el corazón de Nínive para ver si ellos se arrepentían, hermano. Y se arrepintieron. ¿Pero por qué se arrepintieron?
Porque el Espíritu Santo, hermano, se convence de pecado, de juicio, de justicia. El Espíritu Santo empezó a trabajar en el corazón de los de Nínive. Empezó a trabajar, dice la Escritura, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos eran rebeldes, todos eran idólatras, todos eran pecaminosos, desde el más pequeño al más grande. Y se arrepintieron porque el Espíritu Santo empezó a trabajar en el corazón más duro que había ahí. Porque la Escritura nos dice que la palabra de Dios es como fuego. El Señor dice que es como martillo que quebranta una roca en pedazos. Los corazones de los de ninivitas estaban duros, hermano, duros, pero la palabra del Señor era más poderosa. Y cuando escucharon el mensaje, el Espíritu Santo empezó a trabajar con ellos y se arrepintieron. Eso fue el milagro que ocurrió. Hermano, cuando predicamos la palabra, nosotros ya hemos terminado nuestro trabajo y tenemos que orar para que el Espíritu Santo haga la obra. Haga la obra. Tal vez tú has estado hablándole a tus familiares, a tus amigos. Mira, ven a Cristo, arrepíntete de tus pecados. Entrégale tu vida a Cristo. Cristo murió por tu pecado. Pero déjaselo al Espíritu Santo. Tú nomás ora por ellos. Y el Espíritu Santo hará la obra. Y cuando tú menos pienses, la persona va a venir a los pies de Cristo. Va a venir a los pies de Cristo. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando mi hermano Giovanni, cuando yo le hablaba de Cristo a ellos se burlaban de mí. Se burlaban de mí. Y hacían chistes y todo eso. Y llegaba a la casa y no pasaban tiempo conmigo. Y hablaban mal de mí. Y aún sus esposas, y aquí está una de mis cuñadas, entre ellas decían, yo no sabía, después me dijeron. Decían ellas, ¿por qué Henry todo el tiempo está molestando con la Biblia y con Dios? Y cuando mi hermano vino a Cristo, Gio, ellas dijeron, we were wrong about Henry. Estábamos equivocados de él. Y dijo, le hicimos mal, dijeron. Y él lo estaba haciendo un bien. Ahí era, hermano, el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo, hermano. Cuando tú nomás das la palabra y el Espíritu Santo se va a encargar de hacer lo demás. El Espíritu Santo se va a encargar de hacer lo demás. Es el mensaje, hermano. Lo segundo es el Espíritu Santo, es el trabajo del Espíritu Santo. Toda la nación, hermano, se dice la Escritura, ellos hicieron 4 cosas, hermano. Vamos a mirarlos. Y dice la Escritura que toda la nación se arrepintió, hermano. Fueron convencidos de su pecado. Ellos empezaron a hacer ayuno, hermano. Imagínense, esta nación pagana se vistieron de cilicio. El rey, aún llegó a los oídos del rey y el rey se arrepintió. Dice la Escritura en el verso 7 que el rey se arrepintió. Dice la palabra, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey a sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, dice. Miramos que ellos hicieron un ayuno, hermano. Lo primero que hicieron ellos es de que proclamaron un ayuno, hermano. Ayuno. Cuando ayunamos buscamos el rostro del Señor. Ellos se metieron en ayuno. ¿Se da cuenta usted? Ellos se metieron en ayuno. Ellos no sabían cómo acercarse al Señor, porque ellos adoraban al Señor de su manera pagana, a sus dioses, ¿eh? Pero ¿quién les enseñó? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo les dijo, ayunen, busquen al Señor, arrepiéntanse de sus malos caminos. Ellos empezaron a clamar, hermano, en aflicción. Cuando se vestían de cilicio era una señal de aflicción y de lloro, hermano, de llanto. Se pusieron el cilicio. La segunda cosa que hicieron es que empezaron a clamar, hermano, le empezaron a clamar al Señor. Dice en el verso 8, dice, si no cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Ellos no clamaron al Señor una oración pequeña, hermano. Yo imagino que toda la ciudad estaba clamando, hermano, en oración. Estaban todos en oración, estaban las calles llenas y orando, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, Dios de Jonás, perdónanos, perdónanos. Porque ellos habían escuchado del Dios de Israel. Habían visto el poder del Dios de Israel. Y cuando ellos empezaron a clamar, dijeron, Señor, Dios de los hebreos, perdónanos. Perdona nuestros pecados. Y dice la Escritura que también ellos se volvieron de sus malos caminos. Lo que hablamos, hermanos. Confesaron su pecado,
y se apartaron del pecado. Y luego la palabra dice que también el rey les dijo y les dijo de la rapiña que hay en sus manos. Eso es de la violencia que había en sus manos. Sus manos estaban llenas de sangre, hermano, porque eran crueles ellos. Eran crueles, eran violentos en gran manera. No tenían misericordia, sus manos estaban sangrientas, hermano, de sangre de niños inocentes que habían ofrecido como sacrificios a sus dioses. Si usted se imagina cómo están las manos de la nación de Estados Unidos llenas de sangre, por tanto aborto, hermano, y tanto homicidio, tanta violencia, hermano, que ha habido en este país. Las manos de esta nación están con sangre. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Y vemos aquí que el rey les dijo, dejen de ser violentos. Dejen de derramar sangre. Ellos se volvieron de sus malos caminos. En Salmos dice que el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en el cielo. Sus ojos miran y sus pestañas examinan a los corazones de los hombres, dice la palabra. Pero dice la escritura que al perverso y al que ama la violencia, el Señor aborrece, hermano. El Señor odia. ¿Se imagina usted cuando Dios los miraba, ellos los odiaba, hermano? Pero Dios también es un Dios de amor. Dios no es solamente un Dios que condena y destruye, sino que es un Dios de amor. Dios amaba a los de Nínive y les quería dar una oportunidad para que se arrepintieran. Nínive, hermanos, se arrepintieron. El rey dijo, ¿quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá? Se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos. Ellos dijeron, ellos tuvieron fe, hermano, y tocaron el corazón de Dios. ¿Cuántos saben cuando uno confiesa su pecado y se aparta de él y lo hace de corazón? Dios lo ve y Dios le toca el corazón a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios se vuelve de lo mal que él quería hacer. Cuando estaban los hombres ellos estaban orando al Señor y Dios miró que ellos se arrepintieron verdaderamente de corazón. Dios los perdonó, Dios los escuchó. Que dice la palabra de Dios en el Salmo 51, verso 16, dice que tú no quieres sacrificios, que yo los daría. Dice, porque a ti no te agradan los sacrificios. Lo que te agrada a ti es el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás. ¿Verdad? Ellos pudieron haber ofrecido sacrificios. Aquí no dice que ofrecieron sacrificios. Ellos clamaron, hermano. Se arrepintieron de corazón. ¿Y quién les enseñó a hacer esto? El Espíritu Santo. Ellos no conocían la Biblia. No conocían Salmo 51, pero el Espíritu Santo los guió. Les dijo, clamen a Dios por sus familias, clamen a Dios por su ciudad, clamen al Señor por su nación, para que el Señor tenga misericordia y los perdone. Imagínense, hermano, tan grande fue el arrepentimiento de ellos que el Señor Jesús los alabó. ¿Qué dijo Jesús? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí uno más grande que Jonás. Ellos se arrepintieron, hermano, a la predicación de Jonás. Que Jonás era un hombre imperfecto, lleno de defectos. Pero cuando Cristo vino y predicó la palabra, que era más grande que Jonás, los fariseos no se quisieron arrepentir. Cristo los alabó y dijo, ellos se van a levantar. Se imagina, hermano, estos que se arrepintieron aquí van a estar en el cielo. Eso nos da a entender de que el hombre más pecador, no importa, hermano, si fue un homicida, si fue un violador, si fue un abusador de niños, man, si fue un ladrón, hay perdón para él en la sangre de Cristo Jesús. Al pie de la cruz, hermano, todos somos iguales, somos pecadores.
pero al pie de la cruz encontramos el perdón de pecados, hermano. Ellos encontraron el perdón de pecados. La tercera cosa, hermano, es de que el profeta Jonás, para terminar, el profeta Jonás se enojó con Dios. Se enojó con Dios. Vamos a mirar Jonás 4. En el verso 1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo. En otras palabras, se enojó, ¿verdad? Estuvo disgustado con Dios, ¿verdad? Y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque es mejor, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Miramos aquí que el profeta de Dios se enojó, hermano. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos? Amén, ¿verdad? Amén. La palabra dice, airaos, pero que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es bueno enojarse, pero no tenemos que estarlo todo el día enojado, hermano. Dejar que el sol se ponga sobre nosotros, ¿verdad? Jonás se enojó, hermano, y cuando yo leo eso, se enojó porque se arrepintieron ellos y Dios los perdonó. Jonás sabía que Dios era un Dios misericordioso. Jonás había caminado con Dios y conocía el corazón de Dios, porque el profeta, hermano, conoce el corazón de Dios. El profeta escucha de Dios y conoce el corazón de Dios, conoce su palabra, conoce cómo es Dios, que Él es misericordioso y lento para la ira, que perdona y sana y restaura. Y él sabía, por eso no quería ir a Nínive. Pero también no quería ir a Nínive porque los odiaba a los de Nínive. Y vemos de que Dios le dice, ¿haces bien en enojarte? Y cuando yo leí este pasaje anoche me acordé del hermano del hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hermano del hijo pródigo? The brother of the prodigal son. When he saw that his brother came back and that his father received him, he gave him a new gown, he gave him a ring, he gave him sandals, probably the brand new sandals. And he killed the fattest calf. Cuando el hermano del hijo pródigo se enojó cuando miró que su hermano, que dice la palabra, que había gastado su dinero en rameras, en prostitución, era un fornicario. Cuando lo miró, que su padre le dio una túnica nueva, le puso un anillo en su mano y lo vistió con las sandalias, y miró que su padre había matado el buey, el becerro, el becerro más gordo, hermano. Eso quería decir que invitó a todo el neighborhood, ¿verdad? Porque para acabarse todo ese becerro. Hizo un party en gran manera, que su hermano, cuando lo miró, se llenó de celos, hermano. ¿Sabía usted que en la iglesia a veces nosotros, cuando miramos que el Señor perdona al pecador más peor, a veces nos llenamos de celos? Y no tenemos que hacer así, sino que tenemos que gozarnos. ¿Sabe usted que Cristo, cuando habló de la parábola del hijo pródigo, también enseñó sobre las 100 ovejas, y la moneda perdida? Y luego el hijo pródigo. Y todas esas 3 parábolas van juntas. Hablan del amor del Padre, hermano. Pero también habla del gozo que hay en el corazón de Dios cuando un pecador se arrepiente. Y vemos en las 3 historias de que cuando el Padre se goza de que alguien se arrepiente, también los ángeles se gozan. Y hay algo que podemos imitar de los ángeles, es de que tenemos que gozarnos cuando una alma se arrepienta, hermano. Cuando una alma venga a los pies de Cristo y se ha lavado con la sangre de Jesús, ¿verdad? Tiene que haber gozo en nuestra alma. ¿Verdad? Hay una canción que a mí me gusta mucho,
¿verdad? La escuché de un hermano que es de los Gedeones, y cuando la escuché, hermano, esa canción me quebrantó. Y en inglés dice, cuán precioso, how precious is the flow, that makes me white as snow. ¿Verdad? Y dice, what can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. ¿Verdad? Así dice el canto, la sangre de Jesús, hermano, nos limpia de todo pecado. ¿Verdad? Y el hermano del hijo pródigo se enojó, y el Señor le dijo, ¿por qué te enojas? Tu hermano estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado. Cuando una alma viene a Cristo, hermano, tenemos que gozarnos. Y el Señor tuvo que enseñarle una lección a Jonás, hermano, porque Dios nos enseña a nosotros. Él es nuestro maestro por excelencia. ¿Cuántos saben que Dios es nuestro maestro por excelencia, hermano? Y Dios le tuvo que enseñar a Jonás por medio de una planta que él sembró. Dios le hizo crecer. En una noche le hizo que se levantara. Imagínense el poder de Dios. Dios levantó la planta y Jonás estaba gozoso. Dijo, wow, tengo una sombra aquí. Porque Jonás no se iba a mover de ahí, de donde estaba, hasta que Dios no destruyera Nínive. Él tenía la fe. Dios va a destruir Nínive. Destrúyela, Dios, destrúyela. Imagínense, estaba condenándolo. Destrúyela, Señor. No me voy a mover aquí hasta que la destruyas. Él estaba esperando ahí, contando los días ahí con las piedras. Ya faltan 10 días, destrúyelos. Y nosotros así somos a veces. Somos buenos para condenar. Ojalá que se vaya al infierno, ¿verdad? Que ese malvado, cruel, pecador, ¿verdad? Pero el Señor, cuando hizo crecer esta planta, Jonás se gozó y estaba bien alegre con la planta. Se recostó ahí. Pero el otro día, en la noche, Dios levantó un gusano. Ya voy a terminar, hermanos. Y el gusano se comió, consumió el árbol por dentro, causando que el árbol se secara. Y al siguiente día el viento empezó a soplar y Jonás se despertó, y al árbol que le daba sombra ya estaba seco ya. Eran puras ramas y secas, duras. ¿Ha visto con un árbol cuando ya está seco? Lo agarra uno y se quiebra bien fácil. Ya ni sirve para madera ni nada. Y entonces estaba enojado y quería morirse. Él quería morirse, decía, ¿verdad? Y el Dios le dijo, ¿está bien que te enojes por esta planta? ¿Verdad? Le dice, y Jonás dijo, mucho me enojo. Dijo, hasta la muerte. Estaba tan enojado que ya se iba a morir. Hay personas que se mueren, hermano, de estar enojados. ¿Verdad? Que se mueren y se llenan de ira y se mueren. Y Jonás, ¿verdad? Y dice la Biblia, dice, tú no causaste si tú tuviste tanto lástima por esta planta, que tú no la sembraste, tú no la hiciste crecer, ¿verdad? El Señor le dijo, y que nació en un día, y que una noche se murió. Dijo, ¿cuánto más yo tendré misericordia y lástima por estos 120,000 personas que no conocen entre el bien y el mal? No conocen entre su diestra y su siniestra. Nínive, hermano, no conocía la palabra de Dios. Ellos no conocían la Biblia, no conocían la ley de Dios. Pero se da cuenta cómo Dios es amoroso. Su palabra dice mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esta historia podemos ver el amor de Dios, hermano. De que Dios tuvo misericordia de esas almas, hermano. Porque eran almas. Eran almas y Dios ama las almas. Él dice la Biblia que Él vino a buscar lo que se había perdido, hermano. Él vino a buscar lo que se había perdido, a salvar a los que se habían perdido. Todos nosotros estábamos perdidos, pero ahora por medio de Cristo tenemos salvación, hermano. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermano. Y vamos a cerrar. Y quisiera hacer un llamado si alguien dice, ¿sabes qué? Yo le he fallado al Señor, pero yo quiero que el Señor me dé una segunda oportunidad, o tal vez la tercera oportunidad ya, o la cuarta oportunidad. Y tú dices, yo le he fallado al Señor,
Pero yo quiero ser como Jonás, que Jonás clamó al Señor. Yo quiero confesar mi pecado y apartarme de mi pecado para alcanzar la misericordia del Señor. Y si tú sabes en tu corazón de que tú no has estado caminando con Dios, ¿verdad? Dile al Señor, confiésalo. Y dile al Señor, Señor, perdóname, Señor. Porque no hay ningún pecado que el Señor no pueda perdonar. Y si no lo hay, hermano, entonces vamos a orar. Vamos a orar. So, si hay alguien, ¿verdad? O tal vez usted dice, yo necesito oración, yo me he enojado. Mi corazón se ha enojado, yo he visto a otros, que tal vez tú has visto que otros están sirviendo al Señor ahora y tal vez tienen poco tiempo. Dices, ¿por qué, Señor, estás enojado como Jonás? Pero el Señor te puede dar, te puede sanar, puede quitar ese enojo. Yo creo que Jonás se arrepintió, hermano. Y cuando vio a Nínive ya no lo miró con enojo y odio, sino que los amó. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice el Señor nos dio un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. ¿Verdad? Yo creo que cuando Él los vio, Él los amó y dijo, wow, son mis hermanos ahora ellos, los de Nínive. Y ellos son nuestros hermanos también porque van a estar en el cielo. Ahí van a estar también. Estaremos cantando con el Señor por la eternidad con ellos. Yo creo que ellos van a ser uno de los más agradecidos porque el mucho se le perdona, mucho se le ama, dice la Escritura. Mucho ama. So, vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, Señor amado Rey, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor amado Rey, es buena, Señor. Tu palabra, Señor, Señor, es medicina, Señor, para nuestros huesos, Señor. Tu palabra, Señor, nos hace bien a nuestro corazón, Señor amado. Nos alinea, Señor, en medio de tu voluntad, Señor, por medio de tu voluntad, Señor amado, Señor. Podemos venir, Señor, a la cruz de Cristo, Señor, y confesar nuestro pecado, Señor, y tú nos limpias de toda maldad, Señor. Gracias, Señor, por esta historia, Señor, que leemos de Jonás, el profeta, Señor amado Rey, que se arrepintió, Señor, no queriendo obedecer tu voz, Señor, pero se arrepintió, Dios, y tú le enseñaste una gran lección, Señor amado, que tú tienes misericordia del que a ti te place, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has perdonado de todo pecado, Señor. Gracias, Señor, porque nos lavaste, Señor, con la sangre preciosa de Cristo Jesús, oh Dios. Gracias, Señor, porque ahora somos llamados hijos de Dios, Señor. Gracias, oh Dios, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Recibe la gloria, la honra, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Padre, yo oro, Señor amado Rey, por tu pueblo, Señor, que tú nos enseñes, amado Rey, a hacer, Señor amado, tu voluntad, Señor, a tener misericordia, Señor, de los perdidos, Señor, en el mundo, Señor, Padre Santo, en el pecado, oh Dios, y que podamos tener amor y compasión por ellas, Señor. Gracias, Señor amado, porque tú, Señor amado, ya has escrito nuestro nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias, oh Dios, por tu amor y por tu misericordia, Señor, porque a quién más iremos, oh Dios, si solamente en ti encontramos palabra de vida eterna, Señor. Recibe la gloria, Señor, de vida a tu santo nombre en esta tarde, Señor. Te damos la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Oramos. Amén. Amén. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, te amamos, Señor, te bendecimos en esta tarde, Padre de misericordia.